Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas que nos crean contornos más o menos poligonales, más o menos geométricos, realizados mediante una capa vectorial que se superpone a la capa de píxeles de la imagen y que utiliza lo que se llaman las curvas de Bézier. Pero antes de ver esto, vamos a limpiar esta imagen que tiene un fondo muy manchado, muy feo, muy irregular, con la herramienta de selección poligonal y el comando relleno según contenido. Esto nos va creando unas capas que vamos a fundir con la capa de fondo para que la imagen se quede en una sola capa, en una capa única. Aplicamos en cada una de las esquinas de la imagen este comando y ya se nos ha creado un fondo más o menos uniforme, pero vemos que se nos han creado unas manchas en la fusión de ese relleno según contenido y la capa de fondo que vamos a limpiar seleccionando con la herramienta lazo, teniendo la precaución de añadir unos píxeles de desvanecimiento en el borde de esa selección para que los cambios sean bastante graduales. Vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Nos abre un cuadro de diálogo donde podemos previsualizar el efecto de ese filtro antes de aplicarlo y poder así escoger la cantidad de píxeles de desenfoque que queremos aplicar en esa zona de la imagen. Probamos con una cantidad y aplicamos OK. Y ahora al hacer una ampliación vemos que se nos ha aplicado ese difuminado, que nos ha eliminado esas manchas, pero vemos que se ha quedado demasiado liso. Vamos a aplicar otro filtro que es añadir ruido, y ese ruido lo que va a hacer es unificar la textura de esas zonas que hemos desenfocado con el grano original de la imagen de fondo. Ahora vamos a ver las herramientas que nos permiten realizar estos trazados. La herramienta que está por defecto en el programa es la herramienta pluma, pero debajo de ella hay otras herramientas que nos permiten realizar otras operaciones. La primera herramienta pluma nos permite dibujar esos trazados haciendo clics con el ratón. La siguiente, de forma libre, haciendo clic con el ratón y arrastrándolo, nos realiza un contorno. La tercera de las herramientas, la herramienta pluma de curvatura, nos crea una curva haciendo simplemente clics en cualquier punto de la ventana. Y el resto de las herramientas que nos sirven para modificar trazados ya realizados, añadiendo o restando puntos de ancla a esos trazados, o bien convirtiendo puntos rectos en puntos curvos o puntos curvos en puntos rectos. Bien, vamos a ver la herramienta pluma, cómo haciendo clic en la ventana o clic y arrastrando nos crea una curva en ese punto al arrastrar, de tal manera que la curvatura en ese punto es tangente a la dirección del arrastre del ratón, puntos que siempre podemos modificar posteriormente, o bien quitándolos, eliminándolos, añadiendo más puntos de ancla en ese trazado ya dibujado, o bien convirtiendo un punto de esquina en punto curvo o un punto curvo en un punto de esquina. Para estas operaciones escogemos debajo de la herramienta pluma las herramientas que nos permiten o bien añadir puntos de ancla o restar puntos de ancla, o escoger convertir punto de ancla, con la que convertimos los puntos rectos en puntos curvos o los puntos curvos en puntos de esquina. Para convertir un punto de esquina en un punto curvo, arrastramos con el ratón en ese punto y la curva será tangente al arrastre en dicho punto. Vamos a ver que para hacer un trazado de puntos rectos simplemente hay que hacer clic sobre la ventana en cualquier punto y ya se nos marcará un contorno de puntos de segmentos rectos. Para realizar contornos
cuyos segmentos formen ángulos de 45 o de 90 grados, mantendremos la tecla mayúsculas apretada a la hora de hacer clic en la ventana y aunque donde hagamos clic no formen esos ángulos, se nos forzará el ángulo correspondiente. Apretando la tecla comando en un Mac o control en un PC, podemos activar o visualizar la herramienta de selección que nos permite escoger partes del trazado para modificarlas o bien para borrar directamente un trazado. Para conseguir puntos donde la curvatura no sea punto de inflexión, como en este caso, sino que la curvatura cambie abruptamente, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es haciendo un punto de esquina entre dos puntos curvos, así. En la siguiente vamos a utilizar la herramienta de convertir punto de ancla para que una vez que marquemos la primera curvatura, activando esa herramienta, marquemos la segunda curvatura, controlando con su tirador correspondiente el cambio de curvatura que queramos realizar. Una vez que ya tenemos los fundamentos de la creación de trazados, vamos a crear uno que se ajuste lo más posible al contorno de estos huevos para cambiarles posteriormente el color. Vamos marcando puntos, pero vamos a ver que es más fácil crear un contorno preciso cuantos menos puntos pongamos en el contorno, dado que esta forma que tienen los huevos es muy regular. Bastará a lo mejor con tener unos 8 puntos para crear este trazado. Vamos marcando puntos sin importarnos demasiado que la curva se ajuste o no al contorno de los huevos, puesto que luego, una vez realizado el trazado completo, podemos ajustar tanto la curvatura como la posición de los puntos. ¿Veis? Aquí me he saltado un punto de estos 8 que había dicho anteriormente. Marcamos los puntos que faltan. Como vemos, la curvatura no se ajusta para nada al contorno de los huevos, pero no nos debe importar. Continuamos haciendo el trazado hasta cerrarlo completamente. Y ahora sí, una vez que esté completo el trazado, con la herramienta de selección vamos controlando tanto con los tiradores la intensidad de la curvatura en ese punto, como su dirección, y en caso necesario también podemos modificar la posición del punto para que la curva se ajuste lo más posible al contorno de esos huevos. Vamos punto por punto, ajustando la dirección de la curva, que es tangente en dicho punto, y con los tiradores marcamos cómo la curva se pega más o menos a esa tangente en dicho punto. Y es mucho más fácil hacerlo con pocos puntos que con muchos. Vamos poco a poco. Punto por punto. Controlando la curvatura, tenemos que tener en cuenta que cuando modificamos la dirección de los tiradores, se está modificando también el otro lado de la curva. Y
Una vez que estemos satisfechos con la curva realizada, con el contorno realizado, lo vamos a guardar. Ajustamos un poquito más. Y ahora ya en el panel trazados guardamos el trazado para que no se nos pierda y podamos realizar operaciones de selección con este trazado. Aquí vemos el menú del panel de trazados. En este caso vamos a realizar una selección que le he puesto una cantidad de 1 píxel de desvanecimiento, de tal forma que no sea un corte brusco, pero vemos que no se ha quedado del todo bien esa selección, no se nos ajustaba del todo bien, y volvemos a ajustar la curva en esa parte de la selección que no nos gustaba como quedaba. Lo retocamos un poquito y ahora hacemos la selección. Ponemos 1 píxel, ya hemos hecho la selección y ahora podemos cambiar el color de los huevos. En este caso les vamos a quitar la saturación para quitarles el color y le vamos a dar más luminosidad para ponerlos de color blanco. Como más que blanco nos ha quedado gris, vamos a darles un poco de brillo y contraste, de tal forma que sí, ahora nos queden un blanco más realista. Bien, ahora mismo ya tenemos los huevos blancos sobre el plato blanco, que queremos crear un poco de contraste en la imagen, para lo cual vamos a crear otro contorno, otro trazado, ajustándonos a la forma del plato y poder cambiar su color. Vamos a utilizar, a ser posible, 4 puntos en estas esquinas redondeadas del plato. Marcamos los puntos y marcamos las tangentes de la curva a esos tiradores en dichos puntos. Como veis, hemos utilizado 4 puntos, el trazado ya está completo. Ahora, igual que hicimos antes, ajustamos los tiradores y su dirección para que la curva se nos pegue completamente al contorno, al borde del plato. Vamos poco a poco. Tenemos que tener un poco de paciencia para conseguir que el trazado se nos pegue completamente al borde del plato. Una vez que tengamos el trazado, lo guardamos y vamos a realizar una selección, una nueva selección a partir de ese trazado, a la que le vamos a restar la selección de los huevos. Activando el trazado de los huevos, damos a restar de la selección. Bien, ya tenemos la selección de lo que se ve del plato. Ahora con el comando imagen, ajustes, equilibrio de color, vamos a ir modificando las partes de sombras, las partes medias y las partes luminosas de ese plato, de tal manera que consigamos un color que nos convenza